¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. En el programa de hoy vamos a retomar un tema que a nosotros nos apasiona, que lo habíamos dejado de lado un poquito y tiene que ver con la política y la economía de nuestro país. Han pasado tantas cosas y pasan tantas cosas, mejor dicho, todo el tiempo, que bien amerita un análisis. Y lo vamos a hacer con alguien que alguien definió hace un momento como el sentido común hecho persona. Ustedes lo conocen, es un viejo amigo de este programa. A la vuelta de la tanda vamos a estar conversando con Rodrigo Esteves Andrade, amigo, consultor político, a quien le agradezco que esté hoy con nosotros. Vamos a la tanda y arrancamos nuestro contragolpe. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Rodrigo, bienvenido a esta que es tu casa también. Gracias, Luis. Gustazo de verte. El gusto es mío y mi agradecimiento sobre todo. La última vez que estuviste en ese mismo lugar fue en diciembre de 2023. Bien. Hace año y medio, más o menos. Desde ese diciembre de 2023 a esta parte, ¿te hubieses imaginado todo lo que pasó? Oh, es buena pregunta. Bueno, Milei es un presidente que hace mucho de lo que en verdad modélicamente está sucediendo en el mundo. Es decir, Milei no escapa a un fenómeno global. Alguno va a decir, ¿y quién es ese fenómeno global? Bueno, naturalmente una de las terminales es Estados Unidos y Trump, pero no es el único. Es decir, lo que está pasando con Netanyahu en Israel, lo que está pasando con Orbán en Hungría, lo que pasa con fenómenos políticos que tal vez no son gobierno, pero que tienen voluntad política de serlo, como el caso de Vox en España. Algunas cosas, creo que él tendría más voluntad todavía, pero cuando digo él me refiero al presidente, pero algunos puntos también de coincidencia con Meloni en Italia, digo. Claro, a él lo precedió en América Latina Bolsonaro. En cuanto a una línea ideológica claro, bueno, similar. Ahora en Chile hay un fenómeno interesante también de similares características, es decir, lo de Bolsonaro fue muy fuerte en Brasil, que ahora, paradoja de la vuelta de la historia, ha tenido una remake con la vuelta de Lula, del proceso político del Partido de los Trabajadores, pero me da la sensación que Milei no escapa a un fenómeno que es global. En diciembre del 23 todo estaba por delante y había que ver qué pasaba. Hoy ya es una realidad.
En el medio pasó una etapa que alguna vez un corresponsal extranjero en una mesa bien regada me dijo que se trataba de la fascinación, que el mundo estaba fascinado con Milei porque el mundo siempre tiene una mirada sobre Argentina. Yo sé que a veces suena un poco jactancioso, pero es verdad que las sociedades informadas, aquellos que tienen inquietudes, miran a Argentina, quieren saber qué pasa en Argentina, y Argentina siempre tiene vasos comunicantes que hacen al mundo, es decir, habrá sido el Che Guevara en su época, Maradona después, naturalmente en estos últimos años la fuerte presencia de Jorge Mario Bergoglio era la única otra nación. No pudo pasar desapercibida. Exacto, obviamente. y era la única nación en el mundo que tenía 2 jefes de Estado en 2 estados distintos. Sumale una selección campeona del mundo. El mundo Messi aún hoy, porque el mundo Messi se revisita en el fenómeno que es Estados Unidos. Bueno, digo, Argentina siempre tiene ahí alguna cosita donde pega el cimbronazo. Estará alguno que se enojará en su casa y dirá, Marta Argerich, no te olvides de Barenboim. Bueno, No, también, para cierto aspecto de la cultura, exacto. también Entonces, ellos digo, son referentes Argentina, importantes. así como fue un ícono global en el tema de derechos humanos allá por los 80, 40 años atrás, cuando condenó a la Junta Militar y todo lo otro, bueno, este hombre Milei genera fascinación. Esto fue hace un año. Bueno, hoy ya no, hoy ya es una realidad, pues lleva 1 año y medio de gobierno, hoy es una realidad la conflictividad sobre algunos sectores que claramente son sectores que marcan la agenda tradicional de la política argentina y de la continuidad democrática, educación, salud, diría que los 2 principales. Entonces digo, 2 conflictos que se le han desatado, uno que se le ha nacionalizado, que es el Garrahan, si bien alguno dirá qué centralismo que hay en esta charla. Bueno, la verdad que debo confesarles que... Tratamos de evitarla a veces, pero es imposible porque bueno, vivimos en esta realidad y no deja de ser un espejo de muchas cosas que en pequeña escala se replican en el interior también. Pero bueno, nuestra referencia es el Garrahan. El Garrahan que además recibe gente de todo el país con tratamientos específicos, puntuales y que se encarga de brindar atención. O sea, no estamos hablándole a la gente algo que no entiendo, que desconoce. Claro, es un hospital que para nosotros también es una metáfora de la Argentina, ¿no? Un hospital que viene desde los años 70, que recién arranca en los 80, es decir, pasó toda la dictadura que no lo hicieron, lo termina inaugurando ya la democracia con el gobierno de Alfonsín. El Garrahan se va instalando, hoy es una realidad, que bien hacías vos en señalar, de todo el país vienen cuando hay complejidades de peso en los niños al Garrahan. Bueno, la conflictividad del Garrahan habla a las claras de una decisión política del gobierno. La conflictividad de las universidades nacionales, que trasciende a la UBA, habla a las claras de una decisión del gobierno. Tal vez lo que sí sucede hoy es que el nivel de conflictividad en las calles es distinto. Y eso ha sido una llave que ha sabido abrir tal vez la decisión política del presidente, tal vez también la figura política de una mujer de mucho peso, sin temor a equívoco, creo que es una de las 2 o 3 mujeres en vida política que ha arrancado en los 70 y aún vive, que es Patricia Bullrich. Con una impronta muy particular y con ese mecanismo de hacer de la seguridad una cuestión muy emparentada al ejercicio de la violencia. Algo que la impronta del presidente exacerbó esos valores o disvalores de Patricia Bullrich. Sin duda, porque, a ver, Patricia Bullrich tiene una cuestión constitutiva que son los 70 y montoneros, digo, tampoco escapa a la violencia su pasado de joven, de adolescente militante previo a su afiliación. Sí, cuando Milei no era ni siquiera un proyecto de economista. Claro, cuando Milei estaría en la casa de sus padres yendo a entrenar, porque era arquero, ¿no? Un proyecto de futbolista, exacto. Pero más allá de ello... Lo que se perdió el fútbol. Más allá de eso, lo que sí queda claro es que hay un ejercicio discursivo y una tentación discursiva de un tiempo a esta parte, yo diría 25 años a esta parte, donde el ejercicio de cierta, si se quiere, de cierta práctica del orden desde el Estado, encierra esta cosa de posar al lado de los hombres armados con armas largas, bueno, un sinfín de cosas que de los 80 en adelante quedaron atrás. En general, esa era una imagen que la democracia había quitado de la cotidianidad. Creíamos desterrada no de la memoria, porque por suerte tenemos memoria, pero sí de la realidad cotidiana. A ver, yo digo siempre, ¿las Fuerzas Armadas son necesarias? Sí, son necesarias, pero son necesarias cuando están
en función de la vida social del ciudadano y no para cumplir el rol que están cumpliendo a veces en la marcha característica de los miércoles, tratando de evitar los piquetes o los cortes de calle que terminan siendo desastrosas a veces. Y la imagen que muestran, hablando de ese espejo que a veces es la Argentina o ese punto de referencia, es tristísimo en realidad. Bueno, hablábamos de esos efectos de ajuste, ¿no? Educación, salud. El otro caso es el de la tercera edad. Es decir, y ahí hay algo de edadismo, vamos a entrecomillar el término, que venía preanunciado. Ellos hasta habían acuñado una frase, que es una frase de la calle, muy triste, pero que acoge a un universo sobre el cual Milei no tiene política, o la política que tiene es una política muy violenta, que es el tema de los viejos meados, el concepto viejos meados. Pido disculpas si algunos oyentes medio con el concepto un poco incómodo, pero es la realidad. Es decir, Milei lo dice a viva voz, sus redes, que hablan muchas veces más o hablan por Milei, lo dicen y después Milei en esa descalificación se sube y repostea 50 posteos donde acusa a esa generación en un golpe generalizado, acusa a esa generación de todos los males del presente de la Argentina. Particularmente, convengamos que en nuestros septuagenarios o sexagenarios hay señores que votaron a unos y votaron a otros. Hay señores que fueron amables con los tiempos, tal vez si querés, de dictadura, que en general ya los sexagenarios y septuagenarios eran bastante jovencitos, pero digo, hubo otros que no, digo, y habrá estado también los que estuvieron en el exilio, digo. Pero bueno, él los agolpa a todos, los empuja a todos a un lugar común y todos ellos son los artífices de la tragedia que están viviendo los jóvenes, que es el lugar donde él apunta, ¿no? Hay ahí una cosa de Peter Pan, ¿no? De esta cosa de perpetua juventud, donde Milei se siente muy tentado. Milei es un señor de 55 años, además, que una cosa es que parezca que es un tipo... Un rockstar, claro, treintañero, para ser generoso, que además se rodea de un núcleo de tipos jóvenes, pero en verdad Milei es un tipo ya de una edad más que madura, digamos, sin temor a equívoco, quedará un 20% de la población mayor que Milei. El grueso de la población es más joven que Milei. Esto también es digamos un dato. Que si no cambia la edad jubilatoria, en 10 años está se en condiciones jubila, de jubilarse. Claro. Lo que pasa es que estaría no tiene, en la plaza. Ahí no hay que llamarse a engaño, tiene poco aporte. A la fecha tiene poco aporte y a la situación que está planteada hoy de las jubilaciones difícilmente se jubile. Y el aporte está siendo... No, porque no ha tenido muchos empleadores. Esto también es un dato no menor de Milei. Digo, Milei no ha sido un tipo que haya tenido relaciones de contratación en los últimos años. Sabemos que estuvo en la provincia de Buenos Aires, sabemos que trabajó con Eurnequian mucho tiempo en el pool de medios de Eurnequian, en el pool de empresas de Eurnequian, pero en verdad de antes sabemos que colaboró en la docencia en algún momento, sé que en la Universidad de Belgrano en los últimos tiempos, pero digo, esa relación tradicional del empleado bancario, de comercio, o que tiene su aporte al día y qué sé yo. Milei igual uno imagina que en su derrotero laboral a lo largo de todos estos años habrá hecho algún ahorro. Probablemente. Como para no pasar las penurias que hoy pasan muchísimos los jubilados en general. A ver, la clase país. pasiva en la Argentina la pasa muy mal. No es la primera vez que alguno en su casa. Históricamente la pasan mal. Y tiene todo el derecho a que está en su casa, es decirlo. Y está bien, es verdad. No podemos naturalizar el presente. Claro. No podemos naturalizar el presente, ni podemos naturalizar los modos y las formas del trato de los miércoles en el Congreso. Es decir, esa cosa de tener prácticamente transformado en un gueto el Congreso y toda su zona de influencia, con medidas de seguridad que hacen recordar más a las grandes ciudades europeas, la Torre Eiffel o la Puerta del Sol en los días candentes, que al Congreso de la Nación, donde además, debo decir algo, no son movilizaciones de gran cantidad de gente. No, vos hablabas de gueto, justamente. Yo te lo amplío un poquito más. Y te voy a mencionar una zona en la cual vos te movés habitualmente, que es la zona de la legislatura, el microcentro. A veces me da mucha tristeza ver cómo o la Casa de Gobierno, cómo tienen que funcionar valladas. Porque el vallado, ¿qué es lo que significa? Un límite, una diferencia entre el representado y quien te representa. Me pasa con la legislatura cada vez que quiero cruzar por Perú y no se puede porque está todo cerrado y no puedes hacerlo. Lo mismo en Plaza de Mayo, lo mismo pasa en el Congreso. Son situaciones que no se replican en el interior del país,
volviendo a este tema del espejo de la ciudad de Buenos Aires, pero que si uno las ve y dice, a ver, esta gente yo la voté para que me represente. ¿En qué punto tienen que encerrarse como si fuesen, no sé, la corte de María Antonieta para poder hacer su trabajo, y lo encomillo, el tema de trabajo? Sí, y a nosotros también nos duele doblemente porque uno dice, uno celebra el proceso de continuidad democrática. La Argentina se ha dado un proceso de continuidad Claro. democrática más virtuoso que ninguno de los anteriores, con alternancia, sin vetos, sin proscripciones, con distintos procesos políticos, con distintas fuerzas políticas, porque ya no son solo peronistas y radicales, irrumpieron nuevas fuerzas políticas en alianzas o no alianzas, pero digo, hay nuevos exponentes. Es decir, la verdad que el proceso político de continuidad democrática del 83 en adelante es virtuoso. Ahora, que las instituciones estén mediadas de estos vallados, de estas guardias pretorianas, de las fuerzas de seguridad, que parece que fuera el fin del mundo, bueno, eso está mal, digo, se parece mucho más a la estética de, si querés, series que veíamos televisivas, de grandes conflictos, que a una estética de una ciudad que además nosotros tenemos un privilegio maravilloso, que es que vivimos en paz, es decir, Argentina y la región en general. Nosotros vivimos una región que tiene paz, es decir, y que hay que celebrarlo. Y en un mundo conflictivo, digo, estamos atravesando un momento de conflicto cierto. Alguno era, bueno, es Medio Oriente. No, pero digo, estamos atravesando un momento de conflictividad cierta. Europa tuvo conflictos hasta hace escasos años, serios, internos. Es decir, nosotros tenemos un privilegio con la paz. Entonces, nuestro conflicto más cercano creo que fueron los incidentes de 2001. Y de ahí hasta claro, pero es un conflicto que tiene que ver con la cuestión social, con un detonante claramente, que fue que la moneda estaba descalzada. No quiero hablar del presente sobre el particular, pero digo, y la gente estalló con un reclamo, salió a las calles y tenemos una trágica consecuencia que fueron los muertos en distintas localidades y principalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires de esas movilizaciones. Eso fue diciembre del 2001. Pero más allá de eso, nosotros tenemos una región que en general está atravesando un momento primero, de continuidad democrática en todas las naciones en general, con alternancia también. Hablabas de Bolsonaro, volvió Lula, en Chile está Boric, pero pasó Piñera, en Uruguay, sin ir más lejos, ha vuelto ahora el Frente Amplio después de la calle, es decir, después de haber vuelto la coalición que si querés es del centro a la derecha, que es la de colorados y blancos. Es decir, en líneas generales, la región está en un momento donde además hay un desarrollo económico enorme, Argentina va a contrapelo de eso, donde no hay inflación, Argentina va en busca de eso. Digo, medianamente la región está creciendo, está en una situación auspiciosa. Entonces digo, frente a ese tipo de cosas, que nosotros tengamos esta torpeza de tener, y bien hacías mención también de la legislatura porteña, eso es muy centralista, pero debo confesarle que lo que cuenta Luis es verdad, la legislatura porteña muchas veces amanece con vallados totalmente inexplicables, en una zona muy bonita de la ciudad, que es pleno centro de la ciudad y que además genera también que los pocos turistas que se acercan tengan que pegar una vuelta larguísima. Total, a ver, pues, exceptuando alguna manifestación de empleados estatales del gobierno de la ciudad, no imagino mucho conflicto. Y así todo, aunque se realicen esas manifestaciones, no hay violencia. Es el simple hecho de manifestarse, que es un derecho, además, que todos tenemos, como ha pasado durante años en lo que es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ahí en la Avenida 9 de Julio, que era también Ministerio de Salud y demás. Ese me toca a mí más de cerca. Rodrigo, uno a veces le exige a la clase política hacer un mea culpa. Sobre todo creo que desde diciembre hasta ahora, desde diciembre de 2023 hasta ahora, se lo venimos pidiendo a quienes fueron gobierno hasta ese momento. ¿En algún día hará un mea culpa el votante? Decir, a ver, yo fui y voté en octubre de 2023 y me equivoqué, porque yo no lo estoy viendo hasta ahora. A la sociedad le cuesta mucho, está claro. Pero no solo le cuesta mucho el mea culpa, sino que además hay una cosa refractaria del mea culpa o de la autocrítica que es a priorística y que le hace un daño enorme a la Argentina. Sin ir más lejos, nosotros estamos conversando hoy, Luis, y hace escasos días un músico sumamente popular, que es Rodolfo Páez, Fito Páez, osó decir que le parecía que algunas cosas eran indispensables en torno a la economía y osó decir que había que hacer una autocrítica. Lo acusaron de mileísta. Claro. Es decir,
Y la verdad que cuando tomabas la declaración, en ningún momento había hablado en favor del presidente. Es más, hasta había tenido algunas expresiones críticas del presidente en la previa, hasta mismo solidario con algunos artistas que habían tenido algún inconveniente con el presidente, estos inconvenientes habituales del presidente que sí, que se no diga quizá gesticula, más a pero contestarle a sí, que además tiene artistas términos que en general son muy despectivos, muy violentos, demasiado fuera de la agenda tradicional de lo que es un presidente de la nación argentina. Parecen ser siempre humoradas de chico de secundaria, ¿no? Esto de cambiarle los nombres a Lali Espósito u otros artistas. Lali fue la primera Bueno, vez que ejercicio me viene. periodístico que también Pero- aplica a Horacio Berbisky, por ejemplo, que toda la vida lo hizo. Es decir, un ejercicio periodístico que en realidad viene de distintas, si querés, carpas políticas. Lo que sí debo decir, Horacio Berbisky nunca tuvo la administración de la cosa pública. Total, cambia el lugar de poder que uno Sí, tiene. sí, Por sí, eso sí. podemos hacer nosotros aquí hablando que sería un acto de irresponsabilidad también, al menos a mi criterio. Sí, cuando se apaga la cámara eso Pero- es una tradición. Pero cuando en lo la dice Argentina. alguien que tiene la investidura presidencial, ahí sí es más grave, porque habilita un montón de otras cosas por lo bajo, que con qué argumentos lo refutás después. Muy difícil. Y volviendo sobre tu pregunta, yo insisto, una figura pública pide autocrítica y le caen porque todos lo leen como que automáticamente, si vos pedís autocrítica, te paraste del otro lado del mostrador. No, pide autocrítica porque interpreta, creo yo, como el conjunto de la sociedad, que si el ex vicepresidente de la Nación estuvo preso por una causa, si la expresidenta y ex vice está presa por otra, si el anterior presidente está seriamente complicado con una situación que tiene que ver con su vida personal, pero que no deja de ser un nervio focal de su vida de gestión, porque justamente tiene que ver con la violencia de género. Entonces digo, Y algo le está pasando una a la sociedad salvedad que yo creo que argentina. una persona que es presidente de la nación o que tiene un cargo público pierde su vida privada, me parece que por un tiempo, y los hechos se transforman en públicos. Por eso es una discusión filosófica. no, pero Si se quiere, pero me apunta parece a que- eso también, sin claro. duda, claro. Entonces digo, algo está pasando en la clase dirigente. Por ahí tal vez yo mencioné solo a los peronistas, pero digo, algo está pasando en la clase dirigente. Entonces digo, da la- Vos hablabas de todo de más o menos todas estas causas que vienen arrastrando, ¿no? Hace unos días hablábamos y hacíamos referencia a eso. Desde el retorno de la democracia en el 83, el único presidente que se fue impecable de su presidencia, alguno podrá cuestionar la salida temprana, pero bueno, fue una cuestión que creo que lo excedió y estudios posteriores han demostrado que todo estuvo armado de alguna manera, es Raúl Alfonsín. Después el resto todos estuvieron enfrentados a la justicia, condenados por la justicia, investigados por la justicia. Algunos deberían ser más investigados, no lo estarían siendo, pero, Sí, pero bueno, eso yo ahí- parece un denominador común de quien ejerce un cargo, Sí. el más alto cargo que se puede ejercer a nivel de nación. Sí, la figura de Alfonsín definitivamente ha sido un parteaguas en la historia argentina. Más, si querés, en ese gancho histórico que tenía el radicalismo del siglo pasado, ¿no? Sí. Esa cosa que en general era como el nervio motor de los radicales, que hasta llegó a ser en su momento, cuando el capitalismo y el consumismo gana escena en la sociedad argentina, llegó a ser como un mecanismo despectivo, ¿no? Bueno, los radicales, sí, pero son tan tibios, tan moderados, que yo que... No, sí, ya sé, no, robar no roban, pero no hacen nada. Esta cosa de roba pero no hace. Sí. Él roba pero hace y él no hace nada. Entonces, no roba, pero no hace. Bueno, una cosa así. La verdad que en el caso de Alfonsín, decir que no hace ha sido una gran torpeza porque Alfonsín hizo muchas cosas, naturalmente, bien haces vos mención. Hoy, lo que es culturalmente el mileísmo, le endilga esta cosa de la hiper y le endilga esta cosa de el final trágico, que es un final trágico, porque también debemos decir, en el medio de la hiper estuvieron los saqueos y en el medio de los saqueos hubo muertes. Sí. También debemos decir que Alfonsín recibió un país, en general no se dice, 45.000 millones de dólares de deuda. Hoy parece exiguo ante los más de 200.000 del presente, pero 45.000 millones de dólares de deuda en el año 83 era muchísimo dinero. Deuda con los acreedores externos, por un lado, y por otro lado, 572.000% de inflación acumulada de todos los años de la dictadura. Sí, en general no se dice, pero la dictadura no tuvo un solo año con la inflación por debajo del 100 acumulada. Es decir, el primer año que corta esta continuidad de más del 100% es el 86, que ya es el año del Plan Austral, que es el año de oro
del gobierno de Alfonsín, porque efectivamente logra bajar por debajo del 100% de la inflación en el año. Y eso sumale un tejido social muy dañado, y dañado por las instituciones, no dañado por la convivencia o por la cotidianeidad, que también era algo que había que reconstruir y que sí lo hizo. Sí, yo haría ahí un último clic con el caso Duhalde, ¿no? Digo, Duhalde agarró la brasa caliente en el 2001, en 2002, digamos. Alguno dirá, bueno, hizo lo imposible, el golpe con Alfonsín, también porque Alfonsín lo acusan ahí de haber dado un golpe a De la Rúa. Creo que no es así, creo que intentaron salvar las instituciones y creo que Duhalde, con todos sus bemoles, es el tipo que logró enderezar la nave en un momento de mucha anarquía en las calles, es decir, un momento de anarquía real en las calles que nunca habíamos vivido en la Argentina, es decir, nunca la Argentina se había levantado en los términos que se levantó en diciembre del 2001, vos hacías mención hace un rato de eso precisamente, y es así, me parece que Duhalde merece ahí como un asterisco. Después los demás sí, suscribo lo que decís vos, todos quedaron muy golpeados, el caso de Carlos Menem particularmente, además recordemos estuvo preso, es decir, Carlos Menem estuvo preso. Rodrigo, vos sabés que en televisión el tiempo es tirano, lo vivís todo el tiempo. No hablamos de la oposición. Cristina, presa, en su caso, donde sea, bueno, pero presa definitivamente, hay una oposición en armado, seguramente esto va a ser tema para tu próxima visita al programa, pero 30 segundos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se va a perfilar? Porque las elecciones son próximamente. Muy complejo lo de la oposición por la fragmentación. Es decir, está claro que hay un universo muy grande de la sociedad que no acompaña este proceso político. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en todas las elecciones que hemos visto hay un núcleo muy grande de gente que no concurre a votar. Ese no es un voto del gobierno, a no equivocarse. Ese es un voto asistémico, ese es un voto de gente que no quiere concurrir porque no se siente hoy identificado con ninguna de las fuerzas políticas y el gobierno no puede decir, ese es mi voto, lo que pasa es que cuando vaya Milei vuelve. No es así. Pero por otro lado, la fragmentación de las fuerzas políticas hace que hoy no esté claro quién es el opositor. Claro. Nosotros vivimos en un distrito donde, sin ir más lejos, el candidato del presidente, que es un candidato del riñón del presidente, al legislador local sacó apenas 30%, pero no fue a votar ni el 60%. Bueno, ahí volvemos al tema de la representatividad. ¿Con qué ganas voy a ir yo a votar si quien voto no me representa o termina haciendo después lo que se le da la gana? Rodrigo, nos quedamos sin tiempo. Como me dijo alguien antes de empezar el programa, Rodrigo Esteves Andrade, el sentido común hecho persona. Gracias por habernos visitado. Bueno, nos veremos próximamente. Y de ustedes me despido hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos y recuerden, pueden seguirnos en Instagram en Contragolpe-2025 o volver a ver el programa en YouTube y recomendarlo también en Contragolpe-2025. Gracias, buena semana para todos.